Buenos días, estimados colegas. Vamos nosotros a desarrollar lo que concierne conocimientos pedagógicos generales o conocimientos pedagógicos curriculares. Vamos a trabajar hoy lo que concierne a evaluación, retroalimentación, gestión del aprendizaje, dentro de gestión del aprendizaje, autorregulación, toma de decisiones y metacognición. Vamos también a desarrollar algunas casuísticas referidas a los temas en mención de acuerdo al nivel que estamos nosotros trabajando, como es el nivel primario. Bien, ahí tenemos en pantalla entonces la diapositiva que vamos a trabajar, la evaluación como un proceso formativo, la retroalimentación como un cierre entre las brechas que se puedan dar en tanto el estudiante sepa y lo que nosotros queríamos o deseamos hacer. También vamos a trabajar la parte de gestión. La gestión es la organización, el orden, la secuencialización de acciones o procedimientos para conseguir aprendizajes en los estudiantes. Vamos al primer punto, que viene a ser el punto de la evaluación. Utilizando una definición del currículo nacional, vamos a señalar que la evaluación es un proceso permanente. ¿Por qué es un proceso permanente? Porque se da a lo largo del desarrollo de las actividades para lo que es el aprendizaje. Es un proceso permanente, ¿por qué? Porque tanto en el momento de inicio como en el momento de desarrollo y el momento de cierre estamos nosotros evaluando. ¿Evaluamos para qué? Para mejorar la calidad del aprendizaje. Por eso podemos señalar que la evaluación es un proceso de autorreflexión. Aplicamos la actividad, evaluamos la actividad, analizamos los resultados, reflexionamos sobre lo mismo y tomamos una decisión. La decisión, si existe una brecha entre lo que el estudiante sabe y lo que esperábamos que sepa, tenemos que hacer una retroalimentación. La retroalimentación que nosotros utilicemos tiene que involucrar también al estudiante, o sea, la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Así, de esta manera, el estudiante hace su autoanálisis, autorreflexión sobre sus resultados y también procura mejoras en tanto adecua sus acciones, sus estrategias, sus herramientas a lograr el propósito de la sesión de clase. Esto también señala el Ministerio en el Currículo Nacional. La evaluación es un proceso formativo porque le vamos dando, cerrando brechas y alcanzando los propósitos integralmente. ¿Por qué la evaluación es integral? Porque no solamente se evalúa el conocimiento, sino que se evalúa los tres saberes interaccionando. El saber hacer, el saber ser y el saber conocer. No es hoy suficiente conocer qué tanto el estudiante aprendió cognitivamente, sino también se hace necesario ver de qué manera el estudiante aprendió actitudinal y procedimentalmente. Acá se dice también que la evaluación es continua, porque se evalúa en el momento de inicio, en el momento de desarrollo, en el momento de cierre. Los resultados evaluativos de la sesión van a procurar mejorar el desarrollo de la siguiente sesión. La evaluación busca identificar, más que calificar, busca identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes. ¿Para qué? Para brindarle el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. A ese apoyo pedagógico no es más que el andamiaje, soporte sobre el cual el estudiante alcanzará el aprendizaje que se estaba presentando como dificultad. La evaluación cumple un papel no solamente para certificar, no solamente para darle un valor, sino también para impulsar la mejora de los resultados, no solamente del educando, sino también de la práctica docente. ¿Por qué la evaluación es un proceso? Porque se realiza en un acto, no, es un proceso porque se realiza a lo largo del tiempo. La evaluación es un proceso sistemático porque existen varios elementos que se articulan durante el proceso evaluativo. Por ejemplo, el enfoque evaluativo,
determina el tipo de evaluación. El tipo de evaluación determina la técnica de evaluación. Y la técnica de evaluación tiene que ir de acuerdo con el instrumento o herramienta de evaluación. Por ejemplo, el enfoque evaluativo que hoy utilizamos es el enfoque formativo. El enfoque formativo que procura mejorar la calidad del resultado, la calidad del aprendizaje. Para poder mejorar la calidad del aprendizaje tenemos que evaluar el proceso. Por eso se utiliza el tipo de evaluación de proceso. Dentro de la evaluación de proceso tenemos tres tipos de evaluación también. La evaluación llamada autoevaluación, coevaluación y evaluación. ¿Qué cosa es lo que nosotros evaluamos? Evaluamos las competencias. Para evaluar las competencias hay que observar lo que el estudiante hace en la realidad. Hay que observar cómo el estudiante actúa en el contexto. Para ello, nosotros necesitamos también darnos cuenta cuál es el desempeño del estudiante. No evaluamos desempeño, utilizamos el desempeño para evaluar la competencia. Si vamos a evaluar la competencia a través del desempeño, necesitamos observar lo que es capaz de hacer el estudiante. Por eso, la técnica evaluativa más adecuada en función al enfoque formativo es la técnica de observación, sistemática y no sistemática. Para nosotros poder utilizar esa técnica, nos valemos de ciertos instrumentos. Los instrumentos más recomendables para este tipo de evaluación es, por ejemplo, la lista de cotejo, la rúbrica y la ficha de observación. Si todo está articulado, enfoque, tipo, técnica, herramienta, hablamos de un proceso sistemático. También se dice que la evaluación es un proceso integral. ¿Por qué es un proceso integral? Porque evaluamos conocimiento, habilidad y actitud. La parte cognitiva, la parte procedimental y la parte actitudinal. Pero no lo evaluamos separado, lo evaluamos integralmente. Es decir, recogemos información de lo que el estudiante sabe, recogemos información de lo que el estudiante hace y recogemos información de lo que el estudiante es. Frente a una misma realidad, frente a un mismo reto, frente a un mismo desafío. También se dice que la evaluación es un proceso participativo. ¿Por qué es un proceso participativo? Porque no solamente evalúa el agente profesor, también evalúa el agente estudiante. El profesor hace la evaluación, por ejemplo, de los conocimientos que el estudiante trae, hace la evaluación de los conocimientos que el estudiante presenta, pero también el estudiante tiene que hacer la evaluación de los resultados que obtuvo. Por eso utilizamos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. El estudiante evalúa para mejorar su proceso de aprendizaje y el docente evalúa para mejorar su proceso de enseñanza. ¿A través de qué? A través de la heteroevaluación. Por esa razón se dice que la evaluación es participativa. También se dice que la evaluación es un proceso flexible porque se tiene que adecuar a las condiciones del ámbito donde se va a hacer el proceso evaluativo. También se dice que la evaluación es un proceso diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque la evaluación se debe de adecuar a la realidad, a la particularidad, a la individualidad del estudiante. Hay que considerar los estilos de aprendizaje que hay en el aula, hay que considerar los ritmos de aprendizaje que están dándose en el aula para que podamos evaluar de una manera más justa, considerando las diferencias que existen en el aula de clase. La evaluación también cumple una función social, una función pedagógica. ¿Cuándo cumple una función social? Cuando evalúa y determina cuál es el estatus alcanzado por el estudiante al ser evaluado de forma sumativa.
Por ejemplo, la evaluación puede arrojar que el estudiante está en inicio, la evaluación puede arrojar que el estudiante está en proceso, que la evaluación puede arrojar que el estudiante ha alcanzado el logro esperado o está en el nivel de sobresaliente. Ahí la evaluación está cumpliendo una función social. ¿Cuándo cumple una función pedagógica? Cuando la información que yo recojo como consecuencia del proceso evaluativo me permite a mí mejorar el proceso de enseñanza o lograr mejorar el proceso de aprendizaje para conllevar a una mejor calidad del aprendizaje. Por eso decimos también que la evaluación tiene una finalidad, la finalidad formativa para ir mejorando el resultado, la finalidad informativa para saber cuál es el estatus alcanzado por el estudiante. Es por eso que se dice que la evaluación es un proceso sistemático, integral, participativo, flexible y diferencial. El enfoque que el Currículo Nacional propone o ya propuso hace algún tiempo es el enfoque formativo. ¿Qué busca el enfoque formativo? Valorar el desempeño de los estudiantes. Si está el resultado en inicio, si está el resultado en proceso, o si está el resultado en logro esperado, o si está el resultado en sobresaliente. Ese valor del desempeño del estudiante frente a qué? Frente a las situaciones o problemas. Situaciones o problemas que para poderlo resolver el estudiante tiene que poner en juego todas sus capacidades, toda su integralidad. Así de esta manera, el estudiante y la maestra o maestro identifican cuál es su nivel actual. Y de acuerdo a ese nivel, él procura mejoras y las maestras o maestros lo vamos a orientar, lo vamos a ayudar para que se encamine a niveles más altos. El enfoque formativo nos da oportunidades permanentes para que el estudiante pueda mejorar sus procesos y así aplicar mejor sus capacidades, así desenvolverse mejor usando sus habilidades frente a los retos que demanda el contexto. Para poder evaluar nosotros vamos a tener primero que recoger evidencias. ¿Qué vienen a ser las evidencias? Los productos tangibles o intangibles que el estudiante elaboró como respuesta al problema o al proceso problematizador. La evidencia que llega a nuestras manos puede ser evidencia de actuación o evidencia tangible. Esa evidencia tiene que ser recogida, la recogemos, le damos un valor. El valor que le demos dependerá de los criterios evaluativos que hemos establecido. Si lo que la evidencia muestra no está adecuada a los criterios de evaluación, entonces hay una brecha. Si hay esa brecha, hay que retroalimentar. La retroalimentación debe de cerrar la brecha entre lo que el estudiante sabe y lo que nosotros esperábamos que sepa. Cerrada la brecha, ahora sí podemos certificar y ahora sí podemos entregar el informe respectivo de los resultados. Las evidencias, como habíamos señalado, hay de dos tipos: evidencia de actuación y evidencia de producción. La evidencia de actuación es aquella que el estudiante muestra en un solo momento, en una sola vez, y que solamente nos da la oportunidad de evaluar por única vez. En cambio, la evidencia de producción es una evidencia que puede llegar a nuestras manos y nosotros podemos hacer distintas observaciones en tiempos distintos, en condiciones distintas, a diferencia de la evidencia de actuación. Si yo evalúo no solamente al final, sino a lo largo del proceso, voy a ir descubriendo cómo va el avance o el desarrollo de mi estudiante. Si yo descubro que aún no está en el nivel que yo ya esperaba, es porque hay una brecha que hay que cerrar antes que se agote todo el proceso de aprendizaje.
El cerrar esa brecha a través de un proceso realizado por el maestro y por el estudiante, a eso se llama retroalimentación. La retroalimentación no es lo mismo que el reforzamiento, no es lo mismo que recordar. Retroalimentar es ejecutar un proceso que permita lograr que el estudiante pueda alcanzar el nivel que esperaba. Retroalimentar también significa compartir con el estudiante los resultados para que de ambos puntos, docente-estudiante, busquen cerrar esa brecha retroalimentándolo o retroalimentándose de manera eficaz. Por esa razón se dice que los objetivos de la retroalimentación es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender. Algunos son teóricos, otros son pragmáticos, otros son reflexivos, otros son activos. Pero también logra que el estudiante valore sus progresos y autorregule su aprendizaje. De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación para lo que se refiere a pruebas o exámenes de desempeño, los tipos de retroalimentación son los siguientes: la retroalimentación incorrecta, la retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la reflexiva por descubrimiento. ¿Cuándo una retroalimentación es incorrecta? Cuando no atendemos la curiosidad, las necesidades, el interés que el estudiante presenta. Obviamos esa necesidad o interés. ¿Cuándo la retroalimentación es elemental? Cuando damos al estudiante respuesta de su inquietud, pero no proponemos actividades o procesos que cierren la brecha que se pueda haber notado en el resultado. La tercera retroalimentación es la descriptiva, aquella que vamos adecuando de acuerdo a la individualidad de cada estudiante. La retroalimentación más efectiva es la retroalimentación reflexiva por descubrimiento, porque hacemos que el estudiante pueda analizar, evaluar, identificar y considerar los resultados obtenidos para ir estos mejorando. Estos 4 tipos de retroalimentaciones van de acuerdo a la propuesta del marco del buen desempeño docente. Pero también existen otras propuestas de retroalimentación, como por ejemplo del doctor Daniel Wilson, que señala el doctor Daniel Wilson que hay 2 tipos de retroalimentación: la retroalimentación informal y la retroalimentación formal. La retroalimentación formal ha sido planificada, premeditada, establecida por el docente. En cambio, la retroalimentación de tipo informal se genera en la situación misma del aprendizaje. De repente, el alumno más capaz puede ayudar a retroalimentarse al alumno menos capaz. O de repente en casa el papá puede conocer lo que se está haciendo y va a orientar, acompañar y mediar para que su hijo logre hacer también lo que se le está proponiendo. Esa es una retroalimentación informal. El señor Daniel Wilson considera que para hacer una retroalimentación más efectiva hay que utilizar una herramienta. La herramienta de retroalimentación de Daniel Wilson llamada la escalera de retroalimentación. La escalera de Wilson. ¿Qué considera Wilson? Wilson considera lo siguiente, que para poder retroalimentar hay que seguir 4 pasos, 4 escalones. Primero, clarificamos. ¿Qué significa clarificar? Significa lograr que el estudiante describa su actividad para nosotros tener muy claro cuál era la finalidad de su propuesta frente a la actividad. Una vez que hemos clarificado, ahora valoramos el trabajo del estudiante. Rescatamos los aportes y aciertos, pero tampoco condenamos los desaciertos. Simplemente valoramos para fortalecer su nivel socioafectivo.
Una vez que hemos valorado el trabajo del estudiante, ahora expresamos nuestras inquietudes. Inquietudes en el sentido de por qué lo hizo así, por qué la propuesta es de esta forma, por qué la solución lo plantean de esta manera. Y por último, en la escalera de Wilson tenemos el hacer sugerencias, la retroalimentación por sí misma, que ayudará a que la estudiante o el estudiante alcance el propósito de la clase. Para ver algunos ejemplos, ahí tenemos el peldaño aclarar. ¿Cuándo se da el peldaño aclaración? Cuando los estudiantes comparten su trabajo y no necesariamente lo que nosotros vemos es lo que el niño ha querido mostrar. Es por esa razón que es importante aclarar a través de preguntas que nos permitan entender el resultado que el estudiante nos está mostrando. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿dibujaste el cubo para demostrar qué? ¿Sus lados o su forma? Sus lados, ya está más claro. Esa parte de la maqueta representa a un valle o una quebrada. Es un valle, profesor. Perfecto, ya tengo más claro. ¿Tu proyecto busca solucionar el recojo de desechos de cualquier tipo o alguno en específico? ¿Tu proyecto quiere recoger solo cartones, solo plástico o de todo? Eso también es una aclaración. Pero también el segundo peldaño es la valoración. Hay que trabajar, hay que madurar, hay que desarrollar la parte socioemocional y afectiva del estudiante. Por ejemplo, le podemos decir, muy bien, reconoces el movimiento lateral, qué bien, representaste la parte de la pirámide. Buena idea para el experimento que estamos haciendo. Felicito tu participación en el debate. Me parece que tu procedimiento es muy genial, muy original, te felicito. Ahí estamos valorando al estudiante para después expresar nuestras inquietudes. Cuando la dificultad es o desacuerdo con alguna de las ideas en cuestión, esto es entonces el momento donde necesitamos expresar tales inquietudes, pero no para acusar ni criticar, sino para poder mejorar el procedimiento. Por ejemplo, me pregunto si lo que quiere decir es, tal vez ya pensaste acerca de esto, pero en fin, ¿cómo agruparíamos las piezas para lograr el resultado? Si descontamos esta parte, ¿qué nos quedaría? Después es distinto a lo personal, ¿cómo podría terminar? ¿Cómo haríamos para construir un mapa conceptual? Esas preguntas, una vez hechas, esas inquietudes que hemos hecho, ahora vamos al proceso mismo retroalimentativo haciendo sugerencias. Te sugiero, para mejorar tu resultado, compare la forma de estas dos piezas. En el momento de silbato, recuerda lo que indicamos. Considero que debes agregar más cantidad. Revisa dos fuentes más y lograrás sostener mejor tu argumento. Esa es la propuesta de Daniel Wilson, adecuado más a las clases virtuales, a las clases híbridas o a las clases remotas. Pero también tenemos la propuesta de retroalimentación eficaz de Rebeca Anijovic. Ella propone 5 pasos. Primero, hay que hacer que el estudiante sea autorreflexivo, haciéndole preguntas en cuanto a sus resultados, en cuanto a sus finalidades, en cuanto a sus acciones y también en relación a sus propósitos. Una vez que hemos ofrecido preguntas metacognitivas, vamos a detallar el trabajo del estudiante. Vamos a resaltar alguna de sus partes, alguna de su forma o alguna de sus funcionamientos. Ahora empezamos a vincularnos con el estudiante. Vincular significa fortalecer su parte emocional, su parte afectiva. Una vez que nos hemos vinculado con el estudiante, ofrecemos sugerencias que le permitan mejorar el resultado que nos ha mostrado. Y si ese proceso se queda un poco retrasado
porque hay dificultades en su desarrollo, entonces ofrecemos andamiaje. ¿Sí? Eso es la evaluación y la retroalimentación. De eso se refiere el proceso evaluativo y retroalimentativo. No solamente evaluamos al final, sino evaluamos durante el proceso, en función o de acuerdo a lo que hemos planificado. Dentro del temario también de conocimientos pedagógicos para primaria, inicial o secundaria, está la parte de gestión de los aprendizajes. ¿Qué cosa es gestionar, ordenar, organizar, distribuir, encaminar, monitorear, evaluar? En este caso, los aprendizajes. ¿Quién es el principal gestor de los aprendizajes de la escuela? El director, el líder del proceso de gestión. Pero atendiendo a sus asuntos administrativos, la segundo agente que hace la gestión del aprendizaje es el docente o la docente. Pero si bien es cierto, esa es la forma tradicional, hoy en día se da la posibilidad de que el estudiante también gestione. Es por esa razón que en el momento de desarrollo nosotros realizamos el proceso de gestión de los aprendizajes en el marco de la escuela. La gestión de los aprendizajes, ¿qué propone? Propone o supone una interacción, una interacción. Vamos gestionando el aprendizaje a través de qué? A través de la interacción. En el aula de clase, en el aula de clase, no solamente el profesor gestiona, sino también el estudiante puede autogestionar. Para eso, nosotros tenemos que establecer ciertas interacciones, cuidar que éstas se realicen, promoverlas que éstas se manifiesten. Por ejemplo, la interacción entre los estudiantes y el docente, importante para lograr mejores aprendizajes. La interacción entre estudiante con otros estudiantes. Muy bien, perfecto. Le damos autonomía, le damos libertad, iniciativa y capacidad de decidir. La interacción entre estudiante y aquello que busca aprender, para que lo explore, lo experimente, lo manipule, lo concretice y así alcance el aprendizaje. Entonces, en una sesión de clase tenemos que cuidar que se produzcan permanentemente tres interacciones. La interacción estudiante con los apoderados, la interacción estudiante con educandos, la interacción entre estudiante con otros estudiantes y la interacción del estudiante con aquel objeto que busca aprender. Para eso se propone como parte de la gestión el aprendizaje autónomo o llamado también aprendizaje autorregulado. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso bidireccional que las personas o los seres humanos lo desarrollamos desde temprana edad. Este aprendizaje puede depender de una persona que instruye a otra, o como también puede depender de la capacidad que tiene una persona para poder generar ese aprendizaje y desenvolverse con la vida. El aprendizaje, el aprender es un proceso dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque hay varios elementos que empiezan a movilizarse para lograr que el estudiante aprenda. El aprendizaje que se busca hoy en día es el aprendizaje con autonomía, donde el estudiante tenga la libertad de reflexionar, de escribir, de escoger soluciones, utilizar procedimientos propios. Esa es la autonomía. ¿Qué entonces sería el aprendizaje autónomo? Significaría aquel proceso que proporciona aprendizajes colaborativos y significativos. ¿Por qué colaborativos? Porque los estudiantes los han tomado por iniciativa. ¿Y por qué significativos? Porque son aprendizajes válidos para la vida. Para desarrollar un aprendizaje autónomo, ¿de qué depende? De ciertos factores, como por ejemplo tener habilidades cognitivas.
percibir, atender, evocar, concentrar, lenguaje, inteligencia. Pero también hay que tener habilidades metacognitivas. Cuando uno tiene habilidades metacognitivas, cuando reconoce sus necesidades, cuando identifica mejor sus herramientas o estrategias y cuando se involucra en el desarrollo de la solución para generar un producto tangible o intangible. También quien trabaja de manera autónoma tiene que tener habilidades interpersonales para desenvolverse con los demás. Tiene que tener una motivación intrínseca, o sea, un deseo por desarrollar, por aprender y sobresalir. Tiene que tener un autoconcepto claro, una imagen fotográfica de quién es, cómo es y por qué es así. Un avance conceptual, organizar ideas, organizar pensamientos y tener habilidades cognitivas. Todos estos factores juegan en favor o en contra del estudiante para que pueda ser más autónomo en su aprendizaje. Si yo quiero como maestro promover el aprendizaje autónomo, ahora lo llaman la autorregulación, me tengo que basar en ciertos principios. Por ejemplo, el principio de individualidad. ¿Qué significa el principio de individualidad o individualización? Significa que yo debo de considerar que cada estudiante es un mundo distinto, que cada estudiante presenta necesidades y características distintas, que cada estudiante es un individuo diferente. Entonces, yo debo de observar en el aula quiénes son teóricos, quiénes son pragmáticos, quiénes son reflexivos, quiénes son activos, quiénes son más lingüistas, más matemáticos, más naturalistas, más musicales, más intrapersonales, más interpersonales, quiénes son más espaciales, más cinésicos, más kinésicos. Identificar los estilos y en base a la identificación de los estilos, determinar qué estrategia funcionaría mejor en favor del aprendizaje de ellos. Eso significa de que usted está trabajando a partir de la individualidad. Si yo logro identificar que mi estudiante es activo y le propongo una actividad que requiera de esa característica, el estudiante lo va a hacer por iniciativa propia, por curiosidad y por interés. Entonces, estamos ejerciendo ahí con él un aprendizaje autónomo. También es importante entender que otro principio del aprendizaje autónomo es el principio del constructivismo. Entender que el estudiante no es un almacén que recepciona información, sino entender que el estudiante es un esquema, una estructura cognitiva que construye conocimiento. También hay que tener en cuenta el principio de autonomía, o sea, libertad, creatividad, imaginación, iniciativa. También tenemos que tener en cuenta el principio de descubrimiento, no darle al estudiante los resultados, la solución y los procedimientos, sino, por ejemplo, preguntarle cómo podríamos seleccionar o solucionar el problema, por dónde empezaríamos a solucionar el problema, qué tendríamos que hacer para lograr una solución, con qué podríamos solucionar la dificultad. También el principio de significación o significatividad. Un estudiante, igual una persona como nosotros, nos involucramos en una tarea siempre que ésta sea para nosotros interesante, significativa. Si no hay significatividad en la actividad o tarea, entonces lógicamente que no hay un interés, no hay un compromiso, no hay una involucración por lograr. Y el principio de la cooperación. La cooperación es el desarrollo del trabajo en zona de desarrollo propio, que va a facilitar alcanzar los resultados que se van dando en el aula de clase como consecuencia de el trabajo en pares, el trabajo en grupo o el trabajo en equipo. Otro punto importante de la parte de gestión del aprendizaje es la toma de decisiones. ¿Qué cosa es o qué significa tomar decisiones? Significa que como consecuencia del análisis de distintas oportunidades
del análisis de las distintas opciones, he seleccionado una de ellas y la he podido aplicar. La toma de decisiones es la concretización de una idea que se quiere conseguir y por esa razón decidimos qué hacer. La idea y la importancia de la toma de decisiones en la educación es para que logremos que el estudiante tenga más aciertos antes que desaciertos al momento de decidir. Al momento de que el estudiante deba de tomar una decisión, el primer paso es que el estudiante identifique, perciba y determine de qué problema se trata lo que él está abordando. Una vez que el estudiante reconoce, identifica, percibe el problema, ahora junto a él hacemos un análisis del problema para saber qué parte del problema es más difícil o complejo, qué parte del problema es más sencillo o más fácil de poder desarrollar o solucionar. Una vez que hemos identificado, desagregado, analizado el problema, empezamos a buscar alternativas que respondan a una solución de dicho problema. Una vez que hemos buscado las alternativas, empezamos a seleccionar algunas de ellas, aquellas que respondan mejor a la solución. Una vez que hemos elegido algunas alternativas, las que mejor responden a una solución, ahora aplicamos dicha alternativa y solucionamos el problema y tomamos una decisión. Entonces, para hacer una toma de decisiones hay que seguir ciertos pasos. Primero, identificamos el problema. Segundo, hacemos un análisis de él. Tercero, buscamos alternativas. Cuarto, seleccionamos alguna de estas alternativas. Y cinco, aplicamos para poder solucionar el problema. ¿Quiénes podrían tomar mejores decisiones? Quienes conocen y saben qué es lo que deben de hacer. ¿Y quiénes son aquellos que saben bien qué es lo que se debe de hacer? Aquellos que han evaluado sus resultados, han evaluado sus procedimientos, han evaluado sus herramientas y cómo se ha desenvuelto frente a ellas. O sea, estudiantes metacognitivos. ¿Qué cosa viene a ser la metacognición? La metacognición es un proceso autorreflexivo. La metacognición se da a partir de la autoevaluación del estudiante. La reflexión del resultado de esa autoevaluación y la concientización de qué hacer para mejorar, qué hacer para alcanzar los propósitos que quizás todavía no se estén alcanzando. La metacognición no es una evaluación de lo que el estudiante está aprendiendo. La metacognición no es una evaluación de los contenidos. La metacognición es un proceso autorreflexivo. Es una acción autorreflexiva que consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando y si estamos usando adecuadamente las estrategias. Un estudiante metacognitivo es aquel que se pregunta a sí mismo de los resultados que ha tenido, de los resultados que tendrá, los resultados que está teniendo, las herramientas que está usando, la estrategia que está trayendo, el tiempo que está usando. Si no hay ese proceso autorreflexivo, no hay metacognición. Un estudiante metacognitivo tiene mejores posibilidades para aprender, sí. ¿Por qué tiene mejores posibilidades para aprender? Porque sencillamente él mismo ha identificado sus necesidades. Él mismo ha identificado sus cualidades, sus potencialidades. Y ahora conduce todo ello a su propósito propio. La metacognición es la toma de conciencia del acto de aprender, por ser el conocimiento que tiene el sujeto en su propio sistema cognitivo. Vamos al caso 1. A ver, vamos a resolver ahora los casos. Vamos al caso 1. Dice, la maestra Teresa está muy contenta porque en el año 2013
en el año 2018 ha logrado que todos sus estudiantes desarrollen aprendizajes significativos partiendo de su realidad, construyendo nuevos saberes en diversas situaciones de su vida y en su contexto. Pero se ha dado cuenta que presenta debilidades en el proceso de metacognición. ¿Cuál de estas acciones sería la más pertinente para atender la problemática? A ver. Ella está feliz porque los estudiantes han alcanzado su propósito. Ella está feliz porque los estudiantes han trabajado tomando como punto de partida las situaciones significativas de su realidad. Pero también se ha dado cuenta que hay debilidades en el proceso de metacognición. ¿Qué acciones ejecutaremos para responder a ese proceso metacognitivo, a esa necesidad metacognitiva? A ver, si vamos a procurar que los estudiantes desarrollen la metacognición, algo tendrán que evaluar, sobre algo tendrán que reflexionar y sobre algo tendrán que decir para que sea un proceso metacognitivo. Entonces, podría ser la A, aplicar un instrumento de autoevaluación para reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Puede ser. B, aplicar una lista de cotejo para verificar el logro de los contenidos del aprendizaje. No, la autoevaluación no solamente evalúa contenido. Promover a los estudiantes la heteroevaluación que les permita sistematizar las experiencias de aprendizaje. Cuando decimos heteroevaluación se refiere a la evaluación del docente hacia el estudiante y del estudiante hacia el docente. Y eso no se da. Promover en los estudiantes la heteroevaluación que les permite sistematizar sus experiencias de aprendizaje. ¿Qué es la heteroevaluación? La evaluación del docente al estudiante, del estudiante al docente. Eso no se ve en mi caso. Preguntar a los estudiantes acerca de los procedimientos que han tenido en el desarrollo de los aprendizajes esperados. Esa es una evaluación que el docente hace a los estudiantes. Si hablamos de que la metacognición está débil y cómo podría mejorarse, yo lo colocaría o lo pondría en dónde, en la letra A. ¿Por qué? Porque si el instrumento evaluativo nos conlleva a hacer una reflexión del proceso de aprendizaje. Muy bien, alternativa, letra A. Vamos ahora a la hoja de práctica que le vamos a enviar terminando acá este evento. Estamos también grabando para los colegas que a esta hora están siguiendo otros estudios. Dice aquí la respuesta siguiente. A ver, después de algunos minutos de trabajo, los estudiantes saben identificar los cuerpos geométricos más comunes. Ahora la docente les pide identificar dichos cuerpos en los distintos objetos que puedan observar en el aula de clase. Para ello, los estudiantes deberán hacer un proceso de meta, hacer un proceso auxiliar. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a analizar. Después de algunos minutos de trabajo, los estudiantes saben identificar cuerpos geométricos más comunes. Puede ser cuadrado, rectángulo o triángulo. Ahora la docente les dice, vayan, observen todo lo que hay en el aula de clase y una vez observado, identifiquen en cuál de ellos están los cuerpos geométricos que hemos trabajado. ¿Qué tendrá que hacer el estudiante para poder señalar o identificar lo que ha trabajado ya en un momento anterior? Es aplicar lo que sabe, aplicar lo aprendido. Aplicación de lo aprendido es metacognición. No, la metacognición es el acto, el proceso autorreflexivo. El identificar los cuerpos geométricos en algún espacio del aula es aplicar lo aprendido, o sea, retroalimentar, no. La retroalimentación es el cierre entre dos brechas. Entonces será la recuperación. No, la recuperación solamente vamos nosotros. El maestro
y el estudiante que va a ser explorado. Lo que aquí hay es una aplicación de lo aprendido en una situación diferente, o sea, transferencia. Hace 2 semanas, los niños del primer grado han sembrado frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen. Hoy, Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijolito creció más que el de su compañero. Al escuchar a la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo. ¿Qué dice la docente? ¿Por qué están discutiendo? Carolina dice, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Antonio, sí, el mío creció más. Docente, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Ambos niños dicen, no sé cómo será, pero yo no le doy el frijol. La maestra ante esto señala, ¿qué les parece si lo comparamos? Carolina pregunta, ¿cómo es comparar? A ver, dice la docente, acerquemos la mesa en la que están sus plantitas a la pared. Ahora, ¿qué les parece si los comparamos? Carolina responde, ¿cómo es comparar? Tampoco saben. Si no saben, es porque están en conflicto cognitivo. Pero sabiendo que están en conflicto cognitivo, ¿qué hace la maestra? ¿Se queda más tiempo hasta que todos salgan? No, tiene que estar acompañando mejor más al estudiante. Y la maestra lo va a hacer. Dice acá, a ver, acerquemos la mesa en la que están sus plantitas a la pared. Ahora, cada una de estire el tallo del frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. Carolina, ¿así está bien? Sí, así está bien. Ahora, lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego, vamos a mirar las dos marcas y cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Y uno de los alumnos dice, ah, así mi papá así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. ¿Lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca de la pared. Y así sabe cuánto has crecido. La docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. Ahora, comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? Ambos, los dos crecieron igual. Entonces, acá hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? El siguiente. Dice, primero, en este caso, los estudiantes están en conflicto. ¿Por qué están en conflicto? Porque no saben ellos qué es comparar o qué es medir. Pero ¿quién los sacó del conflicto? La maestra con sus orientaciones. Al salir del conflicto, ahora ellos ya tienen respuesta de por qué uno crece más, otro crece menos, otro crece igual. ¿Qué estuvo haciendo la docente? Principalmente, principalmente hemos observado un andamiaje. 3. Karina es una docente comprometida con su trabajo pedagógico. Labora en un pueblo de la provincia de Cáncer y tiene la intención de que los estudiantes se involucren de manera activa y consciente en el proceso de aprendizaje. Para ello, está plenamente convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión. Para activar, movilizar sus saberes y despertar su interés, ahora sí, a ver, de nuevo. Karina es una docente comprometida con su trabajo pedagógico. Labora en un pueblo de la provincia de Canta y tiene la intención de que los estudiantes se involucren de manera activa, consciente en el proceso de aprendizaje. Ella está convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión. Ella está convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión.
¿Para qué lo va a hacer? Para activar, movilizar y despertar saberes e intereses. ¿Cuál sería la decisión más apropiada para lograr su objetivo? ¿Cuál sería? Karina tiene la intención que los estudiantes se involucren de manera activa y consciente. Para que se involucren, les va a comunicar el propósito, para que se movilicen sus capacidades, sus saberes y despierten interés. ¿Cuál sería la decisión más apropiada para lograr su objetivo? Recoger los saberes previos. Como docente sabe que es parte del inicio de una sesión de aprendizaje. Generar conflicto cognitivo como proceso para la formulación de interrogantes. Recoger el saber previo. Comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen su conocimiento. ¿Aplicar instrumentos de coevaluación? No. Primero, recoger saberes previos. Después, comunicar el propósito de las clases. Y después, ¿qué hacemos? Aplicamos instrumentos de coevaluación porque el docente espera buenos resultados. No. Ella, para involucrarlos, ha apelado primero ¿a qué? A sus saberes previos. Una vez que apeló los saberes previos, ahora les indica qué es lo que van a aprender. Alternativa C. 4. El docente Oscar llega a su primer día de clase con sus nuevos estudiantes. Luego de presentarse y realizar la actividad corporal, les propone realizar una breve competencia de carreras de velocidad. El docente organiza a los estudiantes en grupos y les pide que corran hasta la meta a la mayor velocidad posible. Los estudiantes corren hasta la meta por grupos mientras Oscar observa habilidades y estilos al correr. Habilidades y estilos al correr. ¿Cuál de los siguientes procesos pedagógicos está realizando principalmente el docente con esta actividad? Si Oscar les pide que corran a la velocidad posible para que él tenga la opción de observar sus habilidades y estilo de correr, es porque el docente, la docente, ¿están motivando? No. ¿Están haciendo que los chicos realicen una transferencia? Tampoco. Están haciendo un recojo de saberes. Caso número 5. El docente ha planificado una unidad didáctica a la que han titulado Superhéroes y Antihéroes, con el propósito de desarrollar capacidades relacionadas con la apreciación crítica y la creación artística en los ayudantes. Al iniciar la unidad, el docente desea recoger los saberes previos de los estudiantes sobre los superhéroes y sus principales características. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente? A ver, si el maestro desea recoger los saberes previos de los estudiantes con respecto a los superhéroes y sus principales características, o sea, quiero recoger los saberes previos, perfecto, pero también quiero reconocer cuáles son sus características de los superhéroes. ¿Cuál sería la acción más apropiada? A ver, preguntar a los estudiantes. ¿Sabían que los superhéroes siempre protegen a los habitantes de una ciudad o de un país? ¿Por qué motivo creen que los superhéroes actúan así? ¿Sabían que eso es algo que tienen en común conocer en la mitología griega? ¿Ahí está recogiendo saberes previos? No, no está recogiendo saberes previos. Conformar grupo y entregarles una definición de superhéroe traída al diccionario y pedir a los estudiantes que discutan si están de acuerdo con la definición y que agreguen o modifiquen lo que consideren necesario hasta estar todos de acuerdo mañana. ¿Qué está haciendo la maestra? A ver, esta para recoger saberes previos.
Mostrar a los estudiantes imágenes de distintos superhéroes y superheroínas populares y preguntarles, ¿quiénes tienen en común los personajes mostrados en estas máquinas? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Qué les motiva a actuar de esa manera? Entonces, si hablamos de recojo de saberes, conociendo sus atributos, estamos recogiendo, conociendo su atributo, estamos recogiendo sus aportes. Alternativa C. 6. A ver, colegas, los estudiantes de cuarto grado se han organizado en equipos para presentar dos presentaciones artísticas por el aniversario del colegio. Durante la conversación que estaba para distribuir el horario de uso del auditorio, ambos equipos insisten en que deben tener la prioridad. Ninguno de ellos, ninguno de ellos escucha lo que quiere el otro y no llega a un acuerdo. Por ello, han solicitado a la docente que medie el conflicto. La maestra va a mediar en el conflicto. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente corresponde al mecanismo de mediación? El mediador es el que propicia el diálogo. El mediador tiene que ser objetivo. Primero, pedir a los estudiantes de cada equipo que expresen con claridad los motivos de su molestia. Luego, darles un tiempo para que cada uno justifique las razones por las que les corresponde el uso del auditorio. Tercero, indicarles que el uso del auditorio se decidirá mediante un sorteo. Para solucionar conflictos no hay sorteo. B. Primero, escoger a un representante de cada equipo para que explique su versión. Pedir que cada representante comente, pedir a los estudiantes de cada equipo que expresen con claridad los motivos de su molestia. Luego darles un tiempo para que cada uno justifique las razones por que le corresponde el uso del auditorio y hacer un sorteo. Primero, escoger a un representante de cada equipo para que explique su versión. Pedir que cada representante comente cómo su equipo se sintió. Explicarle la importancia del trato respetuoso entre compañeros para aprender a vivir en forma armoniosa. Puede ser la B, pero no descartemos la C. Primero, establecer normas básicas para el diálogo. No ofenderse, no interrumpir. Luego, ya están sus ingredientes ahí. Luego, pedir a cada equipo que elija un representante para que explique la causa del conflicto. Solicitar a los equipos que propongan una alternativa para el uso del auditorio y evalúen si esta atiende a la necesidad de ambos equipos. Puede estar entre la C y la letra B. Vamos a la B nuevamente. Estamos viendo la parte de saberes previos. Pedir a los estudiantes que expresen con claridad los motivos de su molestia, darles tiempo para que cada uno justifique las razones, indicarle que el uso del auditorio se dirige en un sorteo, eso es descartado. Escojamos a un representante que explique su versión. Cada representante comente su equipo, cómo se sintió de discusión, explicar la importancia de buen trato entre compañeros para aprender a vivir de forma armoniosa. ¿Listo? Vamos a ver si es la C. A ver acá. Establecer normas básicas para el diálogo, no ofenderse, no interrumpir, pedir que cada equipo elija a su representante, a qué equipo proponga alternativas y evalúe si atiende a las necesidades. Claro, letra C es la respuesta correcta. Un estudiante de quinto grado le cuenta a Mar, uno de sus amigos, lo siguiente. Me siento mal, estoy triste y molesta. Ayer discutí con mi mamá porque ella es una mandona. Siempre quiere que haga lo que yo, porque ella evidencia ahora. ¿Cuál de las siguientes posibles respuestas de Mario evidencia empatía? A ver, ¿qué cosa es empático? Ponerse en el lugar del otro para entender cómo se siente, ¿no? En este caso, hay una estudiante, a su amigo Mario, le dice me siento mal, le dice estoy triste y molesta, ayer discutí con mi mamá, porque ella es toda una mandona, siempre quiere que haga lo que ella dice, por más que intento no siento, no me escucha.
¿Cuál de las respuestas evidencia empatía? A, B o C. La letra A dice, me apena que hayas discutido con tu mamá. Me imagino que debe ser difícil que te imponga lo que tú tienes que hacer sin tomar en cuenta lo que tú quieres. Puede ser. Me imagino, dice, ¿no? Ve, no te preocupes, así son todas las mamás. A mi mamá y a mí se nos pasa rápido cuando nos enojamos y al final resolvemos nuestro problema. O sea, no te preocupes, así le pasa a todos. No, no es ponerte en las condiciones que la otra persona está. Tal vez tú crees que tu mamá no te escucha, pero eso no es así. La próxima vez piensa en ello y no te enojes. O sea, no me interesa tanto como estés, pero trata de no estarlo. En cambio acá, cuando dice, me imagino que debe ser difícil. O sea, me pongo en tu lugar y creo que sí puede parecer ser difícil. Nada, no tener en cuenta lo que tú quieres. Me pongo en tu lugar, ¿cómo te sentirás? La letra A es la respuesta. 8. Una docente ha planificado construir la norma de convivencia del aula con los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para empezar el proceso de construcción de normas? Las normas lo hacen todos los estudiantes y el tutor. Las normas apuntan al resultado del análisis del aula. Las normas proponen mejoras a los resultados negativos del diagnóstico. Dice, si la maestra quiere empezar a construir normas, ¿cuál podría ser el camino? Pedir a los estudiantes que mencionen problemas de convivencia que fueron frecuentes el año anterior y escribirlos en la pizarra. Luego, organizarlos en equipos, entregarle un problema escrito a cada uno y pedirle que cada equipo elabore una norma que establezca sanción. Ahí está mal. La norma no puede establecer sanción, descartada. B. Elaborar con los estudiantes un organizador gráfico que señale los problemas de convivencia más frecuentes en el aula y sus causas. Luego, pedirle que proponga normas con las que creen que todos podrían estar de acuerdo y que permita atender a las causas de los problemas señalados. Puede ser. Vamos a la C. Conversar con los estudiantes acerca de los problemas de convivencia que se presentan como de frecuencia en el aula y sus consecuencias. Luego explicarles cuáles son las normas del colegio y por qué son efectivas para evitar la ocurrencia de los problemas que ellos mencionaron. Entonces, aquí están tratando de colocar normas de la escuela en vez de aquellas normas propias de la realidad. Elaboramos un organizador gráfico sobre los problemas, proponemos normas, permiten atender la causa de los problemas señalados. 9. A ver qué dice la 9. Desde hace un mes, Percy comparte la mesa de trabajo con Alejandro y mueve las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy ha increpado a Alejandra levantándole la voz. Es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Es la reacción que ha tenido Percy frente a su compañera Alejandra. Además de acompañar a los estudiantes a resolver, además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrolle habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Pérez, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice el docente en el caso de este estudiante? A ver, una habilidad socioemocional es una habilidad de control, de organización, de gestión, de regulación. Promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de su compañero, ya lo sabe, ya las conoce. Promover que Percy aprenda a manifestar empatía entre la situación, entre las emociones de sus compañeros, la empatía y ponerse en lugar del otro. Promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva, claro, respetándose él y respetando a los demás. 10. Vamos a la 10.
Dice, un docente desea promover la participación de los estudiantes en la construcción de normas que favorezcan la convivencia del aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? A ver, otro casito relacionado a normas. El docente pide a representantes del aula que revisen las normas de convivencia utilizadas el año anterior. Ahí no. Las normas no las revisan ni las proponen los representantes del aula. Son todos. El docente pregunta a los estudiantes qué aspectos creen que la convivencia en el aula ha mejorado y cuáles no. Luego les pide que planteen metas que les gustaría lograr con su convivencia como grupo. Finalmente les solicita que propongan normas que ayuden al cumplimiento de estas metas. Puede ser. Letra C. El docente evalúa junto al resto del equipo de docentes el estado actual de convivencia entre los estudiantes. Luego pide a los estudiantes que determinen qué aspectos de la convivencia del aula requieren ser mejorados. Sobre esta base, elabora normas de convivencia. El docente elabora. La norma no lo elabora solamente el docente. El aula y el docente. Alternativa, letra B. Hasta aquí vamos viendo la respuesta. Pregunta 1. Alternativa B, 2, alternativa A, 3, alternativa C, 4B, 5C, 6C, 7A, 8B, 9C, 10B. Vamos a 11, a ver, la 11. Al finalizar un trabajo en equipo, Bruno, un estudiante, le dice a su compañero Manuel: no hemos terminado el trabajo porque hablas mucho. ¿Por qué mejor no te callas? Manuel le responde en voz alta: ¿a ti quién te ha dicho que eres el líder del equipo? Eres un mandón. Los estudiantes están por seguir la discusión cuando la docente interviene y le pide que se acerquen a su escritorio mientras sus compañeros salen al recreo. Si la docente desea que Bruno y Manuel desarrollen habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para iniciar este proceso? A ver, la maestra tiene que asumir el rol mediador. Solicitar a los estudiantes que retiren hoy, que expresen los hechos y cómo se han sentido durante la situación descrita. Luego, pedirle a cada uno que trate de explicar cómo se sentiría si fuera su compañero y por qué cree que se actuó de esa manera. Letra B. Indicar a los estudiantes que su acción va en contra del clima de convivencia que se tomó en el aula. Luego, explicarle que existen emociones negativas a las que no se les pueden hacer caso, tal como le pasó a ellos. Pueden causar discusión y pelea. Nada. Pedir a cada uno de los estudiantes que describa lo sucedido e indique qué acción del compañero lo ha molestado. Luego solicitarle que no le den tanta importancia, que la amistad es importante. Nada. Alternativa, letra A. 12. Los estudiantes del tercer grado van a desarrollar el proyecto El Amigo de la Semana para conocerse mejor. Ellos acuerdan realizar un sorteo para elegir al primer estudiante que será el amigo de la semana. Luego de que Rubén saliera elegido, Rosa, una de las estudiantes visiblemente molesta, comenta lo siguiente: yo debo ser la primera. Tengo muchos más amigos que Rubén. A él nadie lo quiere. Además, es aburrido. Y no tiene nada interesante que contar. Ante este comentario, la docente le pide a Rosa que recuerde que es necesario tratarse con respeto y que, además, habían decidido designar al amigo de la semana por sorteo. Luego, durante el recreo, antes de conversar con Rubén acerca de cómo se sintió, la docente decide dialogar con Rosa sobre lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es adecuada para promover a que el estudiante aprenda a autorregular sus emociones? Letra A. Preguntarle: ¿por qué es tan importante ser la primera? ¿Crees que no tendrá la oportunidad de ser amiga en la semana? Luego, solicitarle que proponga otra forma de escoger los turnos para el amigo de la semana. Finalmente, pedirle que prometa respetar los turnos sin molestarse. B. Explicarle que le falta autocontrol puede alejar a sus amigos. Señalarle que debe aprender a controlar sus emociones.
porque no es correcto molestarse por algo simple. ¿Qué acciones puedes realizar para cambiar tus reacciones? ¿Cómo crees que deberías pedir disculpas a Rubén? C. Ayudarle a identificar lo que siente después de lo sucedido y explicarle que a veces podemos sentirnos así. Luego preguntarle qué hizo que reaccionara de esa manera en el aula. ¿Qué cree que sintió Rubén? Pedirle que proponga posible manera de expresar su molestia. Alternativa C. Bien, colega, muchas gracias. Ahí nos estamos quedando con lo que concierne a conocimientos pedagógicos generales. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Permiso.